Buenas noches, jóvenes. Vamos a ver hoy lo que es la personalidad. Mi nombre es el Magister Morimontes, soy su profesor de psicología de la Unidad Educativa Nacional TENA. Vamos a trabajar con todos los terceros cursos de bachillerato de G1. En primer lugar, vamos a ver qué es la personalidad. Definitivamente no hay una definición universal sobre lo que es la personalidad. Hemos escuchado muchas veces la personalidad sin saber a ciencia cierta a qué queremos referirnos. Históricamente señalaremos que proviene del latín, del griego y del latín, y básicamente significaba la máscara que usaban los actores del teatro griego en la época clásica para representar los diferentes papeles. Como ustedes conocen, en esa época, pues solo los hombres podían actuar y era el actor que con diferentes máscaras representaba diferentes papeles. Si era mujer, pues se ponía una máscara de mujer; si era un niño, la máscara de un niño; si era un anciano, la máscara de un anciano. Fue el Imperio Romano con Cicerón, donde el término máscaras, personas se amplió para designar metafóricamente el rol que todo ser humano cumple en su vida social. Entendemos que actualmente personalidad es una definición individual que marca la diferencia entre uno y otra persona. Al hablar de personalidad, actualmente nos referimos a las cualidades, características de cada persona. Entonces la personalidad es muy importante para nosotros, pues, y tenemos que entender que es importantísima la personalidad. Avanzamos en nuestras diapositivas y vemos que hay una serie de conceptos de lo que es personalidad, demasiados conceptos. Leeremos algunos conceptos. Personalidad es el conjunto de formas propias de adaptarse al entorno, asentadas en la constitución, el temperamento y el carácter, así como en la inteligencia. Vemos que en este punto está celando de temperamento y carácter y de inteligencia como parte fundamental de la personalidad. Otro concepto nos dice que es la organización psicológica propia de una persona, el conjunto de características singulares que resultan de la biografía individual. Características singulares que resultan de la biografía individual, es decir, lo que individualiza, lo que hace único a un ser. Un concepto que me agrada mucho, bastante sencillo, dice: es la forma de ser de cada persona. Es una especie de sello distintivo que nos identifica, es lo que nos hace único, lo que me hace que yo sea yo y una otra persona. Otro concepto bastante elemental es la suma dialéctica de temperamento y carácter. Sabemos que una suma dialéctica es una suma que no da simplemente un producto, sino que ambos elementos influencian y generan algo nuevo. Entonces, una suma dialéctica de temperamento y carácter es una unidad biológica, psicológica y sociocultural. Nos dice también, hay otros conceptos, que personalidad es la totalidad, es decir, el conjunto de rasgos físicos, intelectuales, afectivos, volitivos, típicos de un individuo dentro de un ambiente sociocultural, incluso la presentación personal, es decir, es la muestra, es la suma de todas nuestras características biológicas, psicológicas, afectivas, sociales, generadas en buena parte por características heredadas y otra parte por el ambiente. Otro concepto nos señala que las personalidades son los procesos psíquicos, biológicos, sociales y culturales que están íntimamente coordinados, de tal forma que dan a la persona una estructura integral, global y organizada. Es lo que es ante sí mismo y los demás. Ustedes elijan el concepto que quieran de personalidad, queridos jóvenes. Y digo que el concepto más sencillo que dice que personalidad es la forma de ser de cada uno, de una marca distintiva, es la suma de todas las características que nos diferencian de los demás. La personalidad tiene algunas características, pero las fundamentales son que es unitaria, es un todo. Si bien dividimos desde el punto de vista pedagógico en temperamento y carácter, pero es una sola la personalidad, todo reacciona como un todo. Y lo otro es que es dinámica, es en permanente cambio. Nunca se concluye la personalidad. Hasta el último momento de nuestra vida estamos aprendiendo y cambiando. Nuestra personalidad es dinámica, permanentemente dinámica. Bien, ahora vamos a hablar un poquito más de algunos factores que afectan a la personalidad. Los factores endógenos, internos. El principal factor es la herencia. Así como heredamos las semejanzas físicas, los caracteres anatomofisiológicos, el color de mi piel, el color de mis ojos, el color de mis ojos, el color de mi pelo, mi aspecto físico, ciertas predisposiciones de enfermedades, así como ciertas potencialidades, también heredamos elementos de la personalidad, a lo que se le llamado temperamento. También el sexo influye en nuestra personalidad, en un área del grupo sanguíneo también, y las glándulas endócrinas, porque como ustedes conocen, al haber hablado del sistema glandular, producen hormonas. Las hormonas son fundamentales en la producción de ciertas
reacciones de tipo fisiológico ante situaciones del medio. Y también los factores exógenos o externos, donde entendemos que la personalidad se va construyendo a través de la experiencia, a través de las vivencias, donde tiene fundamental importancia la familia. La familia es el primer espacio de socialización del ser humano. La familia es básica en la formación de la personalidad. Los psicólogos han dicho que los primeros 5 años de la vida son fundamentales. Ahí se forman los elementos fundamentales de nuestra sociedad. Y también tiene igual importancia la educación, el centro educativo al que vamos, qué normas educativas tenemos, el ambiente en que vivimos, la sociedad, nuestros grupos de amigos, y también las experiencias fundamentales que nos marcan en la vida, experiencias vitales positivas o negativas, que van a marcar nuestra vida y por tanto nuestra personalidad. Vamos a hablar básicamente de la estructura y constitución de la personalidad, que es temperamento y carácter. La personalidad está formada por 2 componentes, uno de origen genético, que está vinculado a la constitución física. Fundamentalmente, según los neuropsicólogos, el temperamento está relacionado con el sistema nervioso y cómo hace que el sistema nervioso reaccione ante los estímulos, y también con el sistema glandular. Las glándulas que secretamos en mayor o menor cantidad que generan nuestra reacción ante determinadas situaciones. El otro elemento de tipo social es determinado por el ambiente en el cual vive el individuo, el carácter. Es decir, es un producto eminentemente social del carácter. Entonces vemos nosotros que la personalidad es una mezcla de biología y del ambiente social. Aquí tenemos unos 2 conceptos mucho más claros de lo que es el temperamento. El temperamento viene del latín temperamentum y quiere decir medida particular e intensidad individual. En cambio, el carácter viene del griego charakter y significa signo o rasgo. El temperamento constituye la base biológica de la personalidad. Es inmodificable. Pero atención, la psicología, como toda ciencia, va cambiando. Hoy, la psicología señala, en base a modelos de estudios, que no es que el temperamento sea modificable, es modificable en un grado muy pequeño, es poco modificable, pero ya no decimos que es inmodificable. De alguna manera puede irse modificando en un margen muy pequeño. En cambio, el carácter es una estructura psíquica obtenida durante la vida de la persona a través de nuestra experiencia personal y es altamente modificable, está en permanente cambio. El temperamento es el resultado de la constitución física, fisiológica y de factores hereditarios y genéticos. En cambio, ya decíamos que el carácter es adquirido por la influencia de la familia, la educación y la sociedad. El temperamento se manifiesta en tendencias constitutivas innatas, es decir, reacciones que tenemos desde niños ante ciertos estímulos. Hay personas, niños que desde bebés eran muy tranquilos, muy calmados y hoy lo siguen siendo. O por el contrario, bebés que eran impulsivos, llenos de energía, activos desde que eran bebés y hoy lo siguen siendo. Entonces, el temperamento sería esa marca biológica, esa forma de reaccionar, de actuar desde bebés, desde niños. Indudablemente es modificable por la educación. Entonces la personalidad, queridos jóvenes, es algo muy complejo, muy interesante y que es uno de los grandes estudios de la psicología. Hay una serie de características de la personalidad, pero entonces nos quedaríamos con decir esto, que la personalidad es lo que nos identifica, lo que nos hace únicos, que la personalidad es suma dialéctica de temperamento y carácter. Entiendo el temperamento como componente biológico de la personalidad, difícilmente modificable, básicamente relacionado con la herencia genética, y el carácter es del aprendizaje social, las experiencias vitales que tenemos y que es la parte más dinámica de nuestra personalidad. Muchas gracias, un saludo a todos ustedes, queridos jóvenes, y a nuestros compañeros que nos están viendo. Un buen día.